Con este video damos comienzo a la asignatura Equipamientos y Suministros 2 de la carrera Tecnicatura Universitaria en Anestesia. Vamos a comenzar este recorrido por los distintos temas de la materia, comenzando con la unidad temática 1, Equipamiento Médico, donde vamos a ver generalidades, sobre todo desde el aspecto que tiene que ver con lo reglamentario o las leyes y los requisitos técnicos más generales que deben cumplir los aparatos o dispositivos médicos, y también algunas cuestiones desde el funcionamiento o los módulos generales que forman parte de un producto médico, desde el sensor que va a estar conectado sobre el paciente hasta los amplificadores o monitores o distintos tipos de display que permitan visualizar el parámetro fisiológico que estamos midiendo. Para poder comenzar tenemos que entender primero qué es equipamiento médico, y para esto vamos a recurrir a la definición que la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que además es el organismo de control o del organismo que ejerce el poder de policía respecto de esta definición o de los productos alcanzados por esta definición. Y vamos a ir a la página de este organismo en donde dice qué son los productos médicos. Y allí vamos a encontrar dentro de esta definición palabras tales como equipamiento, aparato, material, artículo o sistema, que van a tener, por supuesto, aplicación en la medicina, la odontología o en los laboratorios, con el objetivo de la prevención, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción. Pero lo principal es que para ser considerado un producto médico no debe utilizar ningún medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal. Si fuera que para cumplir su función principal utiliza alguno de estos tres medios, estaríamos hablando de algo que es un fármaco o un medicamento y no un producto médico. Existen 4 aspectos importantes a la hora de pensar en un producto médico, no solamente durante el periodo de desarrollo o investigación en la fabricación, sino también durante el uso. Estos aspectos que vamos a tener en cuenta son la clase de riesgo, el ciclo de vida, las condiciones de uso. Y fíjense que acá hablamos de condiciones de uso y no de condición de venta como cuando se menciona en los fármacos. Y el último aspecto va a ser la seguridad del paciente. Y podríamos agregarle acá, que no está en la diapositiva, no solo la seguridad del paciente, sino de los profesionales que van a utilizar el equipo. Cuando hablamos de clase de riesgo, los productos médicos en nuestro país se clasifican como clase de riesgo de 1 a 4, siendo clase 1 la de menor riesgo y clase 4 la de mayor riesgo. Se tienen en cuenta dos parámetros importantes. Uno es el tiempo de uso de ese producto. Cuando es un producto de uso transitorio, directamente es clase 1. Cuando es a corto plazo puede ser clase 2 o 3, y si es a largo plazo, clase 4. Otro aspecto a tener en cuenta para esta clasificación, y es el más importante, es la no invasividad o invasividad de ese producto. Es decir, los que son no invasivos en general se van a clasificar como clase 1, y aquellos que sí lo son va a variar entre clase 2 a 4. Bueno, respecto de el otro aspecto a tener en cuenta con los productos médicos es el ciclo de vida de los productos o de un producto.
En este caso vamos a tener una primera etapa que se va a denominar de premercado, que está formada por un lapso de tiempo que se dedica a la investigación básica y aplicar esa investigación para buscar una solución concreta a un problema de la salud. Y una vez que se ha podido investigar y desarrollar esa parte de innovación, se generan las primeras pruebas y ensayos de los prototipos, que son los primeros productos preliminares o versiones beta de un producto con distintas características que se van probando e investigando si cumplen realmente el uso previsto inicialmente y los requisitos establecidos cuando se arrancó la investigación. Una vez que se ha logrado tener finalmente una versión o un prototipo que cumple todos estos requisitos iniciales, como estamos hablando de un producto médico, sí o sí debe estar registrado en el organismo de control, que en el caso de nuestro país es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, en donde se debe presentar todo un expediente con la documentación correspondiente del producto, la cual va a ser evaluada y si es aprobado se le otorgará un número de registro, es un número de PM que va a acompañar durante toda su vida a este producto. Una vez que ha logrado el producto tener el registro correspondiente, recién puede comenzarse la etapa de posmercado, es decir, la comercialización de este producto. Lamentablemente, por ejemplo, en nuestro país, este periodo que acá está marcado en el gráfico solamente como un punto, que es el registro de producto, puede llegar a demorar varios meses e incluso un año o un poco más, hasta que la empresa que fabricó este prototipo logra obtener el registro de producto. En la etapa de postmercado vamos a tener todo lo que tiene que ver con el marketing, las publicidades, campañas, tratando de mejorar las ventas del producto. Se van a generar aplicaciones del mismo y en la medida que el producto sea exitoso va a tener una utilización masiva. Va a poder venderse en muchos lugares, muchos profesionales de la salud lo van a utilizar y una vez que llegó o que superó esa cima o ese pico máximo de utilización masiva, empieza a decaer su uso. Es decir, debido a que la tecnología médica con el solo paso del tiempo se va volviendo obsoleta porque aparecen nuevas formas, nuevos equipos, nuevas aplicaciones que van haciendo que lo que existía vaya volviéndose obsoleto o viejo o ya no es tan requerido como antes. Entonces, en esa etapa comienza el camino de la obsolescencia hasta que se produce el abandono del producto. Durante el ciclo de vida puede generarse, por ejemplo, que haya, para mantenerlo un poco más o extender un poco el periodo de posmercado del producto, puede ser que se le hagan algunas mejoras, se actualice el software, por ejemplo, o que en el software se incluya una aplicación nueva que no estaba inicialmente, y de esta forma se puede llegar a lograr que la etapa de posmercado se extienda un poco más. A partir de ese punto de abandono, donde se comienza o digamos finaliza, mejor dicho, esa etapa de obsolescencia lenta que dijimos, comienza en otras etapas que tienen que ver con también con la vida del producto. Todo este periodo de producción o de posmercado, digamos,
Otra forma de verlo es a partir de la primera instalación del equipo en el mercado. A partir de ese tiempo va a haber toda una etapa en la que se sigue fabricando el producto. Se le pueden ir haciendo mejoras en el camino, como dijimos, hasta que la empresa fabricante decide darle fin a la fabricación de ese producto porque hay otras cosas mejores en el mercado o porque directamente sacó un nuevo producto que lo reemplaza y desea imponer ese nuevo producto en el mercado. De esta forma, entonces, vamos a tener este periodo de producción que va a tener un fin de producción. Si lo vemos desde el punto de vista de la garantía que da y el soporte que brinda el fabricante del producto, esta garantía o soporte debe alcanzar un tiempo mayor o posterior al fin de la producción, hasta que ocurre un evento en que todas las empresas informan a sus clientes, que es lo que se denomina el end of life o fin de la vida útil declarada. Es decir, cuando se registra el producto en el organismo de control, el fabricante tiene que decir: este producto que yo voy a fabricar tiene una vida útil, por ejemplo, de 5 o 10 años. Dependiendo de esa vida útil, según los países, una vez que deja de fabricarlo, igualmente tiene que seguir brindando soporte y garantía. En nuestro país, por ejemplo, por 2 años más. En otros países puede llegar a extenderse hasta 5 años. Lo mismo que para el software que incluya ese producto, también se debe brindar soportes y actualizaciones. Cuando se marca el fin de la vida útil, o lo que se conoce en todo el mundo como end of life, a partir de ese momento queda supeditado a que, por ejemplo, el fabricante vendió ese producto a un distribuidor o a un representante técnico. En el caso de nuestro país, muchas empresas, muchas marcas, mejor dicho, son del exterior. Entonces esas marcas tienen un distribuidor o un representante en la Argentina, el cual puede ser que extienda el soporte técnico y el servicio que brinda un par de años más posterior al fin de la vida útil, hasta que se da el fin del soporte técnico directamente. Y con eso es que ya prácticamente obligan a los clientes que tenía ese equipo a declararlo de baja, a darlo de baja de su patrimonio y gestionar o planificar la compra de un equipo nuevo. Cuando nos referimos a las condiciones de uso de un producto médico, vamos a utilizar las 3 definiciones que presenta la ANMAT en las disposiciones que están disponibles en su página web. Más allá de la definición que está en la diapositiva, vamos a dar un ejemplo de cada una. El uso bajo prescripción médica son productos médicos que sí o sí tienen que ir bajo la prescripción de un médico debido a un diagnóstico particular del paciente, y a su vez requieren también para su utilización un ambiente específico o de cierta complejidad. El ejemplo típico podemos decir que es un marcapasos intracavitario que debe ser prescripto por un médico y debe ser colocado y programado por un profesional, por el médico, el cardiólogo, y se realiza en un ambiente especial este procedimiento de colocación del marcapasos, que generalmente es un quirófano o una sala especialmente diseñada para este tipo de procedimientos. En el segundo caso, que es el uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias,
allí entrarían la gran parte o la gran masa de productos médicos. Por ejemplo, los respiradores y las mesas de anestesia. Y por último, el uso venta libre son productos médicos de bajo riesgo. Por ejemplo, podríamos mencionar un nebulizador hogareño, un tensiómetro digital. Son casos de uso venta libre que pueden ser comprados por cualquier persona y utilizados sin supervisión médica y sin una prescripción médica en el hogar. Cuando hablamos de la seguridad del paciente, respecto de los productos médicos, hay que considerar que existen normas internacionales que deben ser cumplidas o aplicadas en el diseño, desarrollo y en el postmercado de ese producto. Una de ellas es la ISO 13485, que es algo similar a la 9001, pero aplicada específicamente a dispositivos médicos. Otra norma de la cual también ya hemos mencionado y hablado el año pasado es la ISO 14971, que habla de la gestión de riesgo en dispositivos médicos. Ahí es donde se habla de cómo se debe hacer un análisis de riesgo, de las matrices de riesgo, de generar un orden y atacar todos aquellos riesgos que sean más peligrosos. Otra norma que también debe ser aplicada en el caso de que sean productos médicos activos, es decir, que tengan una fuente de energía o requieran alimentación por parte de la energía para funcionar, es la IEC 60601 de seguridad y requisitos eléctricos en dispositivos médicos. Esta norma 60601 va a aplicar a mesas de anestesia, no importa la complejidad. Esta norma IEC 60601 tiene capítulos iniciales que son de aspectos generales que corresponden o aplican a todos los equipos en general, o a todos los equipos médicos, y luego se van sucediendo una serie de capítulos destinados específicamente a cada tipo de producto. Existe un capítulo exclusivo para mesa de anestesia, en donde se habla de las distintas complejidades, las alarmas y todas las características mínimas y elementales que debe cumplir. Luego, cada fabricante puede agregarle extras o superar estos requisitos o estas características mínimas que impone la norma 60601. Acá vemos, por ejemplo, dos modelos. Los dos son mesas de anestesia, pero claramente la que está más arriba tiene una complejidad y prestaciones menores a la otra que se encuentra y que, por ejemplo, básicamente presenta tres tipos de monitores distintos, displays touch, bueno, un montón de características más modernas, que no necesariamente quiere decir que sean mucho mejores, simplemente el fabricante decidió darle más prestaciones que las que solicita como mínimo la norma IEC 60601. Otro tipo de equipos que vamos a tener mencionados en esta norma son los monitores o monitores multiparamétricos. En este caso, bueno, vamos a ver que existen distintos tipos de monitores. El primero que aparece en la esquina superior izquierda es bastante básico, presenta los parámetros elementales que son, por ejemplo, presión no invasiva, saturación de oxígeno u oximetría, como quieran llamarle, y tiene una característica especial que es la de poder medir también la temperatura timpánica. En el otro caso vemos que es un monitor preconfigurado, el que se encuentra en la esquina superior derecha, preconfigurado porque ya sale de fábrica con los parámetros que va a tener el resto de su ciclo de vida. Es decir, nosotros no podemos cambiar esos parámetros
agregarle o sacarle algo que no nos interese, sino que cuando lo adquirimos ya viene de fábrica con determinados parámetros que son los que va a tener por el resto de su ciclo de vida. Y el monitor inferior, como vemos, es un poco más complejo y tiene la posibilidad de quitar ciertos módulos o incorporarle parámetros que no tiene inicialmente. En este caso se denomina que es un monitor modular. ¿Por qué? Porque básicamente es una pantalla en la cual yo voy incorporando o encastrando módulos y con cada uno de esos módulos puedo agregarle nuevas prestaciones. Otra norma de seguridad que deben cumplir los equipos o productos médicos tiene que ver con el diseño de software, que es la IEC 62304. Bueno, en el caso de los productos o dispositivos médicos es muy importante que el software sea seguro, que no sea fácilmente hackeable, que no pueda ser atacado por virus. Imagínense en una terapia intensiva o en un quirófano durante una cirugía que algún virus interfiera en el funcionamiento de un equipo médico. Esto sería catastrófico. Por esto que los productos médicos tienen una norma específica para el diseño de software en donde se requiere una cantidad de requisitos de seguridad para evitar problemas durante su uso. ¿Qué pasa con los equipos médicos que no requieren de una fuente de energía, pero que siguen siendo productos o dispositivos médicos? En este caso nos referimos, por ejemplo, a lo que vimos también el año pasado, que son los reguladores de presión. Para ellos, estos equipos o productos médicos o dispositivos médicos no son activos, es decir, no requieren una fuente de energía o una batería, sino que utilizan como principio de funcionamiento la presión de un gas que los va a atravesar en su interior para generar una salida de presión o más baja o una salida de caudal o flujo para suministrar a un paciente. En este caso tenemos la norma ISO 10524 en su parte 1, que habla de reguladores de presión y reguladores de presión con caudalímetro. Ya vimos el año pasado que, por ejemplo, teníamos un regulador de presión de 2 manómetros. En el caso de este tipo de equipos, uno de los manómetros mide la presión del cilindro y el otro manómetro mide o da la presión que yo puedo regular con la perilla y que va a salir hacia el aparato o dispositivo médico aguas abajo. En general, estos reguladores se van a utilizar para alimentar aparatos, por ejemplo, un respirador de transporte, una mesa de anestesia de transporte, o para realizar procedimientos o terminar procedimientos cortos o terminar una cirugía en un caso de emergencia en el cual haya fallado el suministro de oxígeno del panel de cabecera. Otro tipo de reguladores de presión puede ser el mismo, pero que el otro manómetro, en vez de ser un manómetro que mida la presión que voy a suministrar a la salida, sea un manómetro en litros minuto que me diga el flujo o caudal que voy a suministrarle a un paciente, por ejemplo, a través de una mascarilla, de una bigotera, etc. Y la tercera alternativa que podíamos tener era un regulador con un caudalímetro o flotámetro a la salida. Es decir, tiene un manómetro que igual que en el caso de los dos casos anteriores, mide la presión del tubo. Y a la salida yo puedo ajustar el valor de flujo de la salida a través de este flotámetro o caudalímetro que va a ir al paciente. Otro tipo de equipos que habíamos visto son los reguladores de presión de baja presión, es decir, los que van a un panel.
de cabecera. En este caso vemos en la imagen un regulador de panel de cabecera para oxígeno, es decir, este regulador se puede utilizar o se va a utilizar para alimentar desde el panel de cabecera a un respirador o una mesa de anestesia. La imagen que vemos ahora es el mismo regulador, pero en vez de usar como gas de propulsión el oxígeno, va a ser aire comprimido. También vamos a tener otros dispositivos para paneles de cabecera, como son los caudalímetros o flotámetros solos, en el cual yo lo coloco sobre el panel de cabecera y voy a tener una salida en flujo. Es para mejorar, digamos, la prestación hacia el paciente, si es un paciente crónico o es un paciente que requiere varios tratamientos al día de oxigenoterapia, puedo acompañarlo con colocar a la salida del flotámetro o caudalímetro un frasco humidificador y desde el frasco sacar la mascarilla o la cánula para suministrar la oxigenoterapia al paciente. Del lado izquierdo vemos un flotámetro o caudalímetro de oxígeno y del lado derecho estamos viendo en color amarillo un flotámetro o caudalímetro para aire comprimido en cuya salida se encuentra conectado un frasco humidificador. A la salida del frasco humidificador yo voy a conectar la cánula que va a ir a una bigotera o a una mascarilla para suministrar oxígeno a un paciente.